A veces, los actos de mayor valentía provienen de aquellos que menos tienen para dar. Hay algo profundamente conmovedor en ver a alguien sacrificar su única comodidad por las necesidades de otra persona. En el frío asentamiento vikingo de Skarnholt, un viejo guerrero llamado Tryggvi se sentaba olvidado en un rincón de la casa comunal. Antaño temido en todos los fiordos, ahora era solo una carga que el pueblo apenas toleraba. Sin fuego, sin comida, sin respeto. Solo una joven esclava llamada Freida se atrevía a acercársele. Ella no poseía nada más que una fina manta. En la noche más fría del invierno, se acercó y cubrió sus hombros temblorosos con su único abrigo. No pidió nada a cambio. Lo que ocurrió a la mañana siguiente lo cambió todo. El viejo gigante se levantó, miró a la chica que le había mostrado amabilidad, e hizo una declaración que conmocionó a todo el pueblo. Pero, ¿qué podían lograr juntos una esclava sin poder y un guerrero destrozado? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos escuchas. Y si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La niebla matinal se aferraba al fiordo como un sudario y en la luz gris del amanecer, Skarnholt apareció como lo había hecho durante generaciones, un grupo de casas comunales desgastadas por el tiempo, apiñadas contra la dura costa noruega. El asentamiento llevaba las cicatrices de innumerables inviernos, con sus paredes de madera ennegrecidas por el humo y la salitre, y sus tejados cubiertos de musgo y nieve derretida. Aquí la supervivencia no era solo una lucha diaria, era una forma de arte, transmitida a través de linajes que se remontaban a la época en que el martillo de Thor resonó por primera vez contra el yunque de la creación. La gran casa comunal de Jarl Erik se alzaba en el corazón del asentamiento, con sus aleros tallados con dragones que se extendían hacia el cielo plomizo como dedos nudosos. En su interior lleno de humo, el ritmo de la vida cotidiana continuaba como lo había hecho desde que el abuelo de Eric reclamó por primera vez este tramo de costa. Las mujeres trabajaban en sus telares con eficiencia, sus dedos bailaban sobre la urdimbre y la trama mientras compartían cotilleos sobre vecinos y familiares. Los niños correteaban entre las vigas de soporte, jugando a ser guerreros con espadas de madera talladas por sus padres, que recordaban cuando esos juegos no eran juegos en absoluto. Pero en el rincón más alejado de la casa comunal, donde las sombras se acumulaban y el calor del fuego central apenas llegaba, se sentaba una figura que parecía esculpida en la propia oscuridad. Dregor Beershoulder, un nombre que aún tenía peso entre los que tenían edad suficiente para recordarlo, aunque en aquellos días se pronunciaba en susurros teñidos de lástima más que de admiración. El tiempo había sido cruel con el hombre que en su mejor momento había medido más de 2 metros. Su enorme complexión, aunque todavía imponente, ahora soportaba el peso acumulado de 63 inviernos, cada uno de los cuales se había llevado una parte de la leyenda que había sido. Su pierna izquierda, destrozada en una incursión contra barcos daneses 5 años atrás, se extendía ante él en un ángulo incómodo que delataba huesos mal curados y músculos que ya no obedecían a la voluntad de su amo. La gran barba, que una vez había sido su orgullo, espesa como la piel de un oso y negra como la medianoche, ahora colgaba fina y gris, salpicada de canas que reflejaban la poca luz que lograba penetrar en su rincón de exilio. Sus manos, que antes eran capaces de partir escudos con un solo golpe de hacha, ahora temblaban ligeramente mientras descansaban sobre sus rodillas. Los callos permanecían, recordatorios permanentes de una vida dedicada a empuñar espadas y remos, pero la fuerza que había hecho legendarios esos callos se había desvanecido como la niebla ante el sol de la mañana. Aún así, sus ojos ardían con un fuego interior que ni la edad ni la enfermedad habían logrado extinguir. Eran de un azul pálido como el hielo del Ártico, y no se les escapaba nada de las sutiles crueldades que le infligía a diario una comunidad que en otro tiempo había cantado alabanzas a su valor. No se le escapaba la ironía. La misma sala donde los Skalds habían recitado en otro tiempo las hazañas de Tryggve, hombros desnudos, lo albergaba ahora como una reliquia indeseada, tolerado solo porque la costumbre exigía que se diera cobijo a los guerreros hasta que Odín los llamara al Valhalla. Pero la tolerancia estaba muy lejos del respeto, y el respeto era algo que Tryggve no había saboreado desde hacía más tiempo del que podía recordar. Eric Stormson,
El actual Jarl e hijo del antiguo compañero de armas de Tryggvi, había heredado tanto la posición de su padre como sus deudas, incluida la obligación de dar cobijo al viejo guerrero. Pero mientras que el padre de Eric había honrado esa deuda con elegancia, Eric la cumplía con un resentimiento apenas disimulado. El joven solo veía en qué se había convertido Tryggve, no en qué había sido. Para Eric, Tryggve no era más que otra boca que alimentar en un asentamiento donde los recursos escaseaban cada vez más con el paso de las estaciones. El viejo oso debería haber muerto en combate como un guerrero digno. Se había oído a Eric murmurar más de una vez, normalmente cuando la cerveza le había soltado la lengua y oscurecido el ánimo. En cambio, permanecía allí como un fantasma, comiendo nuestra comida y ocupando un espacio que podría aprovecharse mejor. En otros tiempos, esas palabras le habrían valido a quien las pronunciara una rápida introducción a los puños de Tryggvi, pero aquellos días pertenecían a un hombre diferente en una época diferente. Ahora Tryggvi simplemente soportaba su presencia, un recordatorio constante para la generación más joven del asentamiento de la delgada línea entre la gloria y el declive que todos los guerreros recorrían. Las humillaciones diarias eran pequeñas, pero se acumulaban. Su ración de la cena siempre se servía en último lugar y a menudo contenía los restos menos apetecibles. Las conversaciones se acallaban cuando él se acercaba, para reanudarse en voz baja una vez que había pasado. Los niños huían de él, no por respeto a su reputación, sino porque sus padres les habían enseñado a verlo como alguien digno de lástima y, por lo tanto, peligroso para su propia posición social. Lo más doloroso era la forma en que sus pocos contemporáneos le evitaban la mirada. Hombres que una vez habían luchado a su lado, que habían compartido el botín de la victoria y la hermandad del peligro compartido, ahora lo miraban como si ya fuera una sombra que vagaba por los pasillos de los muertos. Temían que su destino fuera contagioso, que reconocerlo pudiera de alguna manera invitar a los dioses a visitarlos con un declive similar en sus propios años crepusculares. En este mundo de sutiles crueldades y negligencia calculada llegó Freida. Como una chispa de calor en el interminable invierno del norte, había llegado a Skarnholt 3 veranos atrás, formando parte de un grupo de esclavos irlandeses capturados durante una incursión liderada por el hermano menor de Eric. Mientras que sus compañeros cautivos habían sido distribuidos entre los hogares del asentamiento según sus habilidades y valor, a Freida le había tocado quizás la peor suerte de todas: la asignación a las tareas comunitarias que nadie quería reclamar. Limpiaba los rincones más sucios de la casa comunal, acarreaba agua del pozo en la oscuridad previa al amanecer, y se ocupaba de tareas que se consideraban demasiado humildes incluso para la mayoría de los esclavos. A sus 19 años, poseía una dignidad tranquila que ni sus circunstancias ni sus captores habían logrado quebrantar. Su cabello castaño rojizo, cuando no lo ocultaba bajo un tosco gorro de lana, reflejaba la luz del fuego como el cobre bruñido. Sus ojos verdes tenían una profundidad que revelaba una vida interior rica en pensamientos y sueños que su esclavitud no podía alcanzar. A diferencia de las mujeres nórdicas, que habían sido educadas para considerar la jerarquía como algo natural e inmutable, Vreda se comportaba con una sutil rebeldía que no se manifestaba en forma de rebelión, sino en la simple negativa a dejar que sus circunstancias definieran su valor. Cumplía con sus obligaciones sin quejarse, pero lo hacía con una elegancia que transformaba incluso las tareas más degradantes en algo parecido a la dignidad. Fue esta cualidad la que llamó la atención de Tryggva por primera vez. Mientras que los demás habitantes del asentamiento solo veían en ella a otra esclava irlandesa, útil para el trabajo pero por lo demás insignificante, Tryggve reconoció algo familiar en su porte. Se comportaba como alguien que había conocido mejores circunstancias, que recordaba lo que se sentía al caminar con la cabeza alta. En ese reconocimiento encontró una afinidad inesperada. Su primera interacción había sido breve y aparentemente insignificante. Vreda estaba fregando el suelo de la casa comunal cerca de su rincón cuando su cubo se volcó, derramando agua sucia sobre sus pies. Inmediatamente comenzó a disculparse en su nórdico con acento, apresurándose a limpiar el desastre mientras esperaba claramente un castigo por su torpeza. Pero Tryggva simplemente apartó su pierna buena y dijo en voz baja: «No pasa nada, niña. El suelo ha visto cosas peores que un poco de agua derramada». La amabilidad de su voz,
La primera que había oído dirigida hacia ella desde su llegada, la había hecho levantar la vista con sorpresa. Sus miradas se habían cruzado por un instante, y en ese breve intercambio, algo tácito había pasado entre ellos. Reconocimiento, tal vez. Un reconocimiento de su exilio compartido, de existir en los márgenes de un mundo que no tenía un lugar real para ninguno de los dos. A partir de ese día, sus interacciones se hicieron gradualmente más frecuentes. Nunca eran conversaciones prolongadas, ya que tal familiaridad entre un esclavo y un guerrero caído habría atraído una atención no deseada, sino pequeños intercambios que tenían un peso más allá de su aparente simplicidad, y no eran saludos cuando se cruzaban. Un tranquilo "buenos días", dicho en voz baja para que los demás no lo oyeran. A veces, cuando Freyda trabajaba cerca de su rincón, Tryggve compartía un fragmento de una historia de su juventud, hablando a la heredera como si hablara consigo mismo, pero sabiendo que ella le escuchaba. Esos momentos se convirtieron en algo precioso para ambos, extraños de la humanidad en una existencia que con demasiada frecuencia se sentía como mera supervivencia. Para Tryggve, representaban la prueba de que todavía se le veía como una persona y no solo como una carga. Para Freyda, le ofrecían vislumbres de un mundo más amplio, más allá de los límites de su esclavitud, historias de lugares lejanos y grandes aventuras que alimentaban su espíritu cuando su cuerpo estaba agotado por el trabajo interminable. El asentamiento en sí mismo seguía sin ser consciente en gran medida de esta tranquila amistad que se desarrollaba en su seno. Los demás esclavos estaban demasiado centrados en su propia supervivencia como para prestar atención a las interacciones de Freyda con el viejo guerrero. Los nórdicos libres, por su parte, apenas los consideraban dignos de atención. Para ellos, lo que ocurría entre un luchador destrozado y una esclava irlandesa no tenía más importancia que lo que sucedía entre los perros y las gallinas del asentamiento. Pero las estaciones tienen la capacidad de poner a prueba incluso las rutinas más cuidadosamente mantenidas, y el invierno que se avecinaba prometía ser más duro que cualquier otro. Que se recordara, las señales ya estaban ahí para aquellos lo suficientemente sabios como para leerlas. Los gansos salvajes habían partido antes de lo habitual, y sus graznidos transmitían una urgencia que anunciaba tormentas en el horizonte. Los habitantes más ancianos del asentamiento, aquellos cuyos huesos habían aprendido a predecir los cambios climáticos con la precisión de los mejores instrumentos, hablaban en susurros preocupados del frío brutal que se avecinaba. Las reservas de alimentos, cuidadosamente racionadas durante los meses de otoño, comenzaban a parecer insuficientes para un invierno verdaderamente severo. La leña, a pesar de los meses de recolección, parecía de repente insuficiente si se comparaba con la perspectiva de tormentas que podrían azotar durante semanas sin descanso. En momentos así, comunidades como Skarnhold se veían obligadas a tomar decisiones difíciles sobre quién recibiría la parte completa de calor y sustento y quién tendría que conformarse con menos. Fue durante este periodo de creciente ansiedad cuando realmente comenzó la prueba del carácter tanto de Tryggve como de Freyda. Ninguno de los dos podía saber, mientras intercambiaban sus tranquilos saludos y compartían sus pequeños momentos de conexión, que el invierno que se avecinaba les exigiría un tipo de valentía que no tenía nada que ver con la destreza con la espada o la fuerza física. Les pediría que eligieran entre la supervivencia y la compasión, entre la seguridad y el honor, entre el camino fácil y el correcto. El escenario estaba listo para un drama que no se desarrollaría a lo grande, con victorias en el campo de batalla o conquistas políticas, sino en el espacio íntimo, entre dos almas que habían encontrado en el otro algo que valía la pena proteger, en un mundo que en gran medida los había descartado como prescindibles. Estaban a punto de descubrir que su mayor fortaleza no residía en lo que habían perdido, sino en lo que aún podían dar. La primera ventisca del invierno llegó 3 días antes de la fiesta del solsticio de invierno, descendiendo sobre Skarnhold con la furia de un berserker en la batalla. La nieve caía en densas capas que convertían el mundo más allá de las paredes de la casa comunal en un vacío blanco y aullante. El viento aullaba a través del fiordo como los gritos de los muertos deshonrados, sacudiendo las paredes de madera y enviando corrientes de frío intenso a través de cada hueco en las defensas del asentamiento. Dentro del gran salón,
los habitantes se acurrucaban más cerca del fuego central, que se había convertido en un infierno rugiente que consumía la preciada leña a un ritmo alarmante. El calor creaba zonas diferenciadas dentro de la casa comunal. Los más cercanos a las llamas disfrutaban de un confort que rayaba en el lujo, mientras que los relegados a los bordes exteriores temblaban en un aire que se enfriaba progresivamente con cada paso que se alejaban del fuego. Reach Tryggve's Corner se había convertido en un remanso de miseria al que incluso los más audaces rara vez se atrevían a acercarse. Aquí, donde las sombras se acumulaban más profundamente y el frío se asentaba como un ser vivo, el viejo guerrero se sentaba envuelto en la única capa raída que constituía todas sus posesiones mundanas. Su aliento formaba nubes visibles en el aire gélido, y a pesar de sus esfuerzos por mantenerse estoico, su cuerpo lo traicionaba con escalofríos que recorrían su enorme cuerpo como temblores en la tierra. La distribución de los recursos durante la tormenta había seguido los patrones predecibles de la jerarquía social del asentamiento. La familia del Jarl ocupaba los puestos más cercanos al fuego, rodeada de los abetos más cálidos y recibiendo las raciones más abundantes del guiso caliente que se cocía a fuego lento en el caldero de hierro. Los granjeros libres y sus familias formaban el siguiente círculo, bastante cómodos con sus capas de lana y sus botas de cuero. Los esclavos ocupaban el siguiente nivel, con el calor y el sustento justos para mantener su capacidad de trabajo. Y luego estaba Tryggva, que existía en una categoría propia, ni esclavo ni invitado de honor, sino algo indefinible que incomodaba a los residentes del asentamiento. Eric había dejado clara su posición mediante una serie de pequeños pero inequívocos desaires. No se le había ofrecido ninguna manta extra cuando se hizo evidente que el viejo guerrero temblaba de frío. No se le había invitado a acercarse al fuego. Lo más significativo fue que, cuando se distribuyó la cena, el cuenco de Tryggva contenía poco más que caldo y unos pocos restos de cartílago que otros habían dejado. La comida escasea cada día más, había anunciado Eric en el salón, con voz que transmitía la autoridad de un mando absoluto. Todos debemos sacrificarnos por el bien de la comunidad. Los que más contribuyen a nuestra supervivencia recibirán lo que necesitan para seguir contribuyendo. Los que no pueden contribuir deben comprender que los recursos son preciosos. El significado estaba claro para todos los presentes, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. El viejo guerrero que ya no podía luchar, que ya no podía cazar, que ya no podía aportar nada de valor a la supervivencia del asentamiento, solo recibiría lo estrictamente necesario. Si eso significaba sufrir las peores tormentas del invierno, sin suficiente abrigo y alimento, ese era el precio de ser una carga en tiempos difíciles. Freida había observado cómo se desarrollaba esta exclusión sistemática con creciente angustia. Su propia posición en la jerarquía del asentamiento era ya bastante precaria, como esclava. Sobrevivía por completo a merced de sus captores, pero lo que presenció en el trato que recibía Tryggva le pareció fundamentalmente incorrecto, más allá de las convenciones sociales. Se trataba de un hombre que había derramado su sangre por esta comunidad, que lo había arriesgado todo para proteger a las mismas personas que ahora lo trataban como a un extraño indeseable. Cuando la tormenta entró en su segundo día, el frío en el rincón de Tryggve se volvió realmente peligroso. Se formó hielo en las paredes interiores cerca de donde estaba sentado, y su respiración se volvió cada vez más dificultosa, lo que indicaba que su cuerpo luchaba por mantener su temperatura corporal. Aún así, no se quejó ni pidió un mejor trato. Su orgullo, quizás lo último que le quedaba, no le permitía mendigar la caridad de aquellos que ya habían dejado clara su opinión. Fue durante la hora más oscura antes del amanecer, en el tercer día de la tormenta, cuando Freida tomó su decisión. Estaba tumbada en el fino colchón de paja que le servía de cama, envuelta en la única manta de lana que le protegía del frío. A su alrededor, los demás esclavos dormían a ratos, con los cuerpos apretujados unos contra otros para calentarse, como hacen las personas que han aprendido a encontrar consuelo donde quiera que lo encuentren. Pero ella no lograba conciliar el sueño mientras escuchaba el continuo embate de la tormenta contra la casa comunal y pensaba en el viejo guerrero temblando solo en su rincón. Lo había visto durante toda la noche, sentado erguido porque era imposible tumbarse en el suelo helado,
con sus grandes manos juntas y metidas bajo los brazos en un vano intento de conservar el calor. Sus labios habían adquirido un tono azulado que indicaba algo más que una simple incomodidad. Era el comienzo del tipo de frío que mata. El cálculo moral era sencillo, aunque las consecuencias no lo fueran. Podía permanecer caliente y segura en su pequeño espacio, conservando la única comodidad que poseía en una vida en gran parte desprovista de comodidades. O podía actuar según su convicción de que algunas cosas importaban más que la supervivencia personal, que ver sufrir a un buen hombre cuando tenía el poder de aliviar ese sufrimiento no era algo con lo que pudiera vivir, y levantarse silenciosamente de su jergón. Breda se envolvió en su manta y comenzó el cuidadoso viaje a través de la oscura casa comunal. Las tablas del suelo crujían suavemente bajo sus pies, pero el sonido se perdía entre el aullido de la tormenta y la respiración profunda de los cuerpos dormidos. Se movía como una sombra entre las sombras, guiándose por la memoria y el tenue resplandor de las brasas del fuego apagado. Tryggve la oyó acercarse antes de verla. Años de guerra habían entrenado sus oídos para detectar la más mínima perturbación, incluso en su agotamiento por la falta de sueño. Giró ligeramente la cabeza cuando su silueta se materializó en la oscuridad, esperando quizá a uno de los vagabundos nocturnos del asentamiento que buscaban la intimidad de los rincones más alejados de la casa comunal para sus asuntos personales. En cambio, se encontró mirando a la joven esclava irlandesa, Washcoim, el rostro apenas visible en la penumbra, pero con una intención clara por la forma en que se agarraba la manta alrededor de los hombros. Durante un momento, ninguno de los dos habló. El momento se prolongó entre ellos, lleno del peso de la comprensión y la elección, y entonces, sin decir una palabra, Freida dio un paso adelante y colocó su manta sobre los anchos hombros de Tryggve. La lana, aún caliente por el calor de su cuerpo, se posó sobre él como un abrazo de misericordia, en un mundo que se había vuelto duro y frío en más aspectos que el meramente físico. Se arrodilló a su lado el tiempo suficiente para ajustar bien los bordes de la manta alrededor de su cuerpo. Sus movimientos eran suaves y seguros. «Niña», susurró Tryggve, con una voz apenas audible por encima del ruido de la tormenta. «No puedes. Tú misma lo necesitas». Pero Freida ya se había levantado y había emprendido el camino de vuelta a su lugar de descanso. Solo se detuvo lo suficiente para mirarlo, con los ojos reflejando la poca luz que había en aquel rincón oscuro. «Que duermas bien, viejo guerrero», dijo en voz baja. «Hay cosas más importantes que la comodidad». Y entonces se marchó, dejando a Tryggve solo con su regalo y con la abrumadora sensación de que alguien, esa chica sin nada más que la ropa que llevaba puesta, había considerado oportuno sacrificar su único consuelo por su bienestar. El calor de la manta comenzó a penetrar en sus huesos helados, pero el calor que se extendía por su pecho no tenía nada que ver con la lana o el calor corporal. Provenía del reconocimiento de que no había sido olvidado, de que su valor como ser humano había sido reconocido por alguien que tenía todas las razones para pensar solo en su propia supervivencia. Cuando Freida se recostó en su lecho de paja, ahora con solo su fino vestido para protegerse del frío, no sintió ningún remordimiento por su elección. La incomodidad física era inmediata y aguda. La temperatura parecía atravesar su ropa como si fuera viva. Los dientes, pero el consuelo espiritual de haber actuado de acuerdo con sus convicciones más profundas, compensaba con creces el sacrificio. Ninguno de los dos podía predecir lo que traería el amanecer, ni cómo el simple acto de bondad de la noche se extendería para transformar no solo sus propias vidas, sino toda la estructura de la comunidad que los había descartado a ambos como prescindibles. A veces, los cambios más profundos no comienzan con grandes gestos o declaraciones dramáticas, sino con la tranquila decisión de una persona de elegir la compasión por encima de la supervivencia. El amanecer llegó a Skarnholt de forma renuente, filtrado a través de la cortina gris de nubes de tormenta que colgaban bajas sobre el fiordo. La ventisca finalmente se había agotado durante la noche, dejando atrás un mundo transformado por la nieve tan profunda que llegaba a las ventanas de la casa comunal y convertía los puntos de referencia familiares en misteriosos montículos blancos. El silencio que siguió a la furia de la tormenta parecía casi sagrado, solo roto por el ocasional crujido de la madera cediendo bajo el peso del hielo y la nieve. Dentro del gran salón,
Los habitantes comenzaron a moverse con los movimientos cautelosos de quienes habían sobrevivido a otra noche, pero aún no estaban seguros de lo que les depararía el nuevo día. El fuego central, cuidadosamente mantenido durante las horas de oscuridad, proyectaba sombras danzantes en las paredes, donde la escarcha había formado elaborados patrones durante la parte más fría de la noche. El aire olía a humo de leña, cuerpos sin lavar, y la humedad persistente que delataba un edificio llevado al límite por el embate del clima. Tryggve se despertó lentamente, con la mente emergiendo de sueños que habían sido más cálidos y amables que sus horas de vigilia durante muchos meses. Por un momento, permaneció inmóvil bajo lo que inicialmente confundió con su propia capa raída, saboreando la sensación desconocida de un calor genuino que se extendía por sus viejos huesos. Entonces volvió la memoria, la visita del joven Thrall en la oscuridad, el peso de la lana posándose sobre sus hombros, las palabras tranquilas que habían acompañado un acto de sorprendente generosidad. Se incorporó con cuidado, con la pierna lesionada protestando por el movimiento con su habitual y agudo recordatorio de batallas pasadas, y examinó la manta que le había salvado de lo que podría haber sido una noche fatal. La lana era áspera pero resistente, tejida con un patrón sencillo que la identificaba como ropa de Thrall. Sin embargo, al pasar sus dedos curtidos por su superficie, le pareció más preciosa que las mejores pieles que había conseguido como botín de guerra. La comprensión de lo que Freida había sacrificado le impactó con una fuerza sorprendente. Había vivido suficientes inviernos duros como para comprender la importancia vital de una cobertura cálida durante el frío brutal. Que ella renunciara a su única protección, una chica que no tenía ningún defensor, nadie que hablara por ella, si enfermaba o moría por la exposición al frío, demostraba un tipo de valentía que no tenía nada que ver con el valor en el campo de batalla y todo que ver con la fuerza moral. Al otro lado de la casa comunal, Freida ya se ocupaba de sus tareas matutinas, a pesar de haber soportado una noche de frío brutal con solo su fino vestido como protección. Sus labios tenían un tono azulado que delataba lo cerca que había estado de sufrir un daño grave, y sus movimientos tenían la precisión cuidadosa de alguien cuyos músculos se habían endurecido por la exposición prolongada a temperaturas bajo cero. Sin embargo, trabajaba sin quejarse, acarreando agua del pozo que de alguna manera no se había congelado y comenzando la interminable tarea de limpiar la nieve de los caminos que rodeaban el asentamiento. Treve la observaba con ojos que la veían con claridad. Quizá por primera vez, siempre había reconocido su dignidad, su fuerza tranquila, pero ahora comprendía que esas cualidades eran más profundas de lo que había imaginado. No se trataba simplemente de una chica que sacaba lo mejor de unas circunstancias difíciles. Se trataba de alguien que poseía un coraje moral que avergonzaba a la mayoría de los guerreros. La comida de la mañana se distribuyó según las mismas jerarquías que habían regido la noche anterior. Pero Tryggve se vio incapaz de concentrarse en su escasa ración de gachas y pan del día anterior. En cambio, su atención permaneció fija en la joven que se movía entre los residentes del asentamiento como un fantasma. Visible, pero de alguna manera ignorada por aquellos a quienes servía, cuando Freida pasó cerca de su rincón mientras barría el suelo, Tryggve habló en voz baja, con un tono tan bajo que solo ella podía oírlo. «Necesitas esto», dijo, comenzando a quitarse la manta de los hombros. Ella se detuvo en su trabajo, sin mirarlo directamente, pero claramente escuchando. «Ahora es tuyo», respondió ella simplemente. «Te lo di libremente. Niña, te congelarás sin él. El invierno está lejos de terminar». Por primera vez en toda la mañana, ella lo miró directamente a los ojos. Lo que vio allí lo sorprendió. No era la resignación que esperaba, sino una tranquila determinación que le recordó a los guerreros veteranos antes de las batallas cruciales. «He sobrevivido a cosas peores», dijo ella, «y tú lo necesitabas más que yo anoche». La simple verdad de su afirmación lo dejó momentáneamente sin palabras. Ella tenía razón, por supuesto. Sin su intervención, quizá no habría vivido para ver este amanecer. Pero las implicaciones de su sacrificio iban mucho más allá de la supervivencia de una sola noche. Ella había decidido salvarlo no porque esperara una recompensa o un reconocimiento, sino simplemente porque era lo correcto. Mientras Freida se alejaba para continuar con sus tareas,
Trygve se encontró luchando con emociones que no había experimentado en años. Gratitud, sin duda, pero también algo más profundo. Un sentido del deber que no tenía nada que ver con la deuda y todo que ver con reconocer el valor genuino de otro ser humano. Esta chica, descartada por la comunidad como una simple propiedad más, había demostrado más nobleza en un solo gesto que la mayoría de los residentes libres. Durante toda su vida, la mañana traía visitantes a la casa comunal, vecinos que se preocupaban unos por otros después de la tormenta. Compartían noticias sobre los daños y comparaban notas sobre cómo sus reservas de alimentos y leña habían resistido la crisis. Las conversaciones tenían el tono cauteloso de personas que evaluaban las posibilidades de su comunidad de sobrevivir a lo que prometía ser un invierno particularmente duro. Eric Stormson presidía la reunión cerca de la hoguera central, aceptando los informes de sus subordinados y tomando decisiones sobre la asignación de recursos y la reparación de los daños causados por la tormenta. Su porte transmitía la confianza de un líder que había guiado con éxito a su pueblo a través de otra crisis. Aunque los que estaban lo suficientemente cerca como para observar con atención podrían haber notado la forma en que sus ojos se desviaban ocasionalmente hacia las reservas de alimentos del asentamiento con una preocupación mal disimulada. La tormenta nos ha costado más de lo que podemos permitirnos, confió Eric a sus asesores más cercanos. 3 techos se han derrumbado y necesitan una reparación inmediata, y hemos consumido en 3 días la leña de casi una semana. Si este invierno continúa como ha empezado, tendremos que tomar decisiones más difíciles sobre quién recibe raciones completas. Las implicaciones de esta declaración eran claras para todos los que la escuchaban. En tiempos de verdadera escasez, comunidades como Skarnhold tenían que dar prioridad a la supervivencia de los miembros más esenciales, los muy jóvenes y los muy viejos, los enfermos y los heridos, aquellos que ya no podían contribuir de manera significativa a la supervivencia del asentamiento. Estas personas se volvían prescindibles cuando los recursos escaseaban demasiado como para mantener a todos. Trygve entendía estos cálculos tan bien como cualquiera. Había participado en discusiones similares durante sus años como líder de guerra. Había tomado decisiones difíciles que mantuvieron con vida a los combatientes a expensas de aquellos que no podían luchar. La lógica era brutal, pero innegable. En circunstancias verdaderamente desesperadas, los sentimientos se convertían en un lujo que podía condenar a toda una comunidad. Pero algo había cambiado en él durante la noche. El acto de generosidad desinteresada de Breda había despertado sentimientos y pensamientos que creía enterrados junto con su orgullo de guerrero. La disposición de la chica a sacrificarse por él, no por lo que había sido, sino simplemente por lo que era. Un ser humano necesitado le había recordado que había formas de fuerza que no tenían nada que ver con las armas y todo que ver con el coraje moral. Mientras estaba sentado en su rincón, todavía envuelto en su manta, Trygve comenzó a trazar los primeros bocetos de un plan que los redimiría a ambos o destruiría la poca seguridad que aún poseían. Los días que siguieron a las grandes tormentas se convirtieron en un patrón que reveló la verdadera profundidad de la crisis invernal de Skarnholz. Cada mañana traía nuevas pruebas de la lucha del asentamiento. Las familias se acurrucaban más juntas para calentarse. Las conversaciones se interrumpían bruscamente cuando se mencionaba la distribución de recursos y la reducción gradual, pero inconfundible de las raciones de comida, indicaba que las reservas se estaban agotando, peligrosamente. Draeger se encontró observando estos cambios con ojos agudizados por su nueva perspectiva sobre la dinámica social del asentamiento. Si antes había aceptado su exclusión como una consecuencia inevitable de su estatus disminuido, ahora veía la crueldad calculada en la forma en que los líderes de la comunidad gestionaban la escasez. Los recursos no se distribuían simplemente según las necesidades o incluso las contribuciones. Se utilizaban como arma para reforzar las jerarquías y castigar a quienes habían caído en desgracia. La situación de Freida había empeorado notablemente desde su acto de caridad. Sin su manta, se veía obligada a trabajar en condiciones que habrían supuesto un reto incluso para los residentes libres más resistentes. Sus tareas le obligaban a salir al exterior con regularidad, acarrear agua, recoger la leña que encontraba
y limpiar la nieve de los caminos, que parecían volver a llenarse tan rápido como ella los despejaba. Cada vez que regresaba de estas excursiones, tenía los labios azules por el frío y sus movimientos eran rígidos, con la cuidadosa precisión de alguien que lucha contra la hipotermia. Sin embargo, nunca se quejaba, nunca mostraba ningún signo de arrepentirse de su decisión de ayudarlo. En todo caso, parecía sentir un orgullo silencioso por su sacrificio, comportándose con una dignidad que su deteriorada condición física no podía disminuir. Cuando sus caminos se cruzaban durante sus rondas diarias, ella le ofrecía un pequeño gesto con la cabeza o una breve sonrisa que hablaba de un entendimiento compartido más que de una expectativa de gratitud. Fue durante uno de estos encuentros cuando Trygve se dio cuenta de algo que le llenó de admiración y preocupación. Breda había desarrollado un sutil temblor en las manos, apenas visible a menos que se supiera qué buscar, pero inconfundible para alguien que había visto los primeros signos de lesiones relacionadas con el frío en innumerables guerreros. Estaba llegando al límite de lo que su cuerpo podía soportar sin la protección adecuada contra los elementos, y esa constatación se cristalizó. Una determinación creciente que se había ido forjando en Trygve desde la noche en que ella lo había cubierto con su manta. No podía simplemente aceptar su sacrificio sin tomar medidas para proteger a la chica que le había mostrado una amabilidad tan extraordinaria. Pero cualquier intento de ayudarla requeriría una planificación cuidadosa. Un paso en falso podría acarrear un castigo para ambos que haría que su situación actual pareciera cómoda en comparación. La oportunidad que necesitaba le llegó de una fuente inesperada. Bjorn, el herrero, uno de los pocos residentes del asentamiento, que aún trataba a Trygve con cierto respeto, se le acercó durante la tarde, cuando la mayoría de los demás estaban ocupados con sus tareas diarias. «Viejo amigo», dijo Bjorn en voz baja, acomodando su considerable corpulencia en un taburete cerca de la esquina de Trygve. «Tengo algo que podría interesarte». De debajo de su capa, Bjorn sacó un pequeño objeto envuelto en cuero engrasado. Cuando lo desenvolvió, Trygve se quedó sin aliento. En la palma curtida del herrero yacía un brazalete de plata, intrincadamente trabajado con motivos entrelazados que lo identificaban como una pieza de considerable valor. Más importante aún, Trygve lo reconoció de inmediato. «Mi pago por el asalto a Lindisfarne», dijo en voz baja. «Pensé que se había perdido cuando saquearon mi cofre marino después de que me hirieran». Bjorn asintió con severidad. «Los hombres de Eric se llevaron la mayor parte de tus pertenencias cuando te trasladaron de los cuarteles de los guerreros a este rincón. Afirmaron que era para pagar tu manutención, pero ambos sabemos la verdad. Conseguí salvar esta pieza. Les dije que era el pago por un trabajo de metalistería que había hecho para ti». El brazalete representaba más que simple plata. Era un vínculo tangible con la gloria pasada de Trygve, prueba de su valor en la batalla contra el monasterio que había rendido algunos de los botines más ricos de su carrera como saqueador. En términos prácticos, valía lo suficiente como para comprar provisiones de invierno para varias personas, o para asegurar un mejor alojamiento y trato dentro de la estructura social del asentamiento. «¿Por qué me traes esto ahora?», Trygve preguntó, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. «Porque he visto lo que les está pasando a ambos», respondió Bjorn, con la voz cargada del peso de un hombre que había tomado una decisión difícil. «Esa chica irlandesa te salvó la vida y ahora lo está pagando con la suya. No es justo, y ambos lo sabemos. Este brazalete podría cambiar las cosas para los dos si lo usas con inteligencia». Trygve estudió la pieza de plata, mientras su mente barajaba las posibilidades y sus posibles consecuencias. El valor del brazalete era significativo, pero su verdadero poder residía en lo que representaba. La prueba de que no carecía por completo de recursos. La evidencia de que sus servicios pasados le habían valido algo más sustancial que la mera caridad. «¿Qué propones?», preguntó con cautela. Bjorn se inclinó hacia él y bajó la voz hasta casi un susurro. «Eric ha estado luchando contra la escasez de alimentos, pero es demasiado orgulloso para admitirlo públicamente. Si te acercaras a él en privado y le ofrecieras contribuir con este brazalete para comprar suministros adicionales en el puesto comercial de Hedeby, podría estar dispuesto a negociar un mejor trato para ti y para la chica. Preséntalo como un gesto de lealtad al asentamiento, no como un pago por comodidades personales».
El plan conllevaba riesgos. Si Eric decidía simplemente confiscar el brazalete sin ofrecer nada a cambio, Trigby habría perdido su única ventaja y podría haber empeorado su situación. Pero si se abordaba correctamente, el gesto podría apelar a la naturaleza práctica del Jarl y a su deseo de resolver los problemas de recursos del asentamiento sin parecer débil. Hay algo más, continuó Bjorn. He estado trabajando en un proyecto especial en mi forja, un conjunto de herrajes para un nuevo barco mercante que me encargó Olaf el mercader. Está previsto que regrese de su viaje al sur en las próximas semanas y pagará bien por trabajos de metalistería de calidad. Si consigo ese pago, quizá pueda ayudar con recursos adicionales. La conversación reveló una red de apoyo silencioso cuya existencia Tryggva desconocía. Bjorn no era el único residente del asentamiento que se sentía incómodo con el trato que se daba a quienes habían caído en desgracia. Había otros, no muchos, pero suficientes como para marcar la diferencia si se les organizaba y motivaba para actuar. Mientras Bjorn se preparaba para marcharse, puso una mano pesada sobre el hombro de Tryggva. Esa chica demostró más valor en una noche que la mayoría de los guerreros en toda una vida de batallas. Se merecía algo mejor que morir congelada como pago por su bondad. Y tú, te has ganado el derecho a pasar tus últimos años con dignidad, no como un mendigo en tu propio salón. Después de que el herrero se marchara, Tryggva se sentó, sosteniendo el brazalete de plata, sintiendo su peso no solo como metal, sino como una posibilidad. Por primera vez desde que su lesión había puesto fin a sus días de lucha, poseía algo más que una simple esperanza. Tenía un plan, un aliado y, lo más importante, una causa por la que luchar que no tenía nada que ver con la gloria personal y todo que ver con proteger a alguien que le había mostrado lo que era la verdadera nobleza. El enfrentamiento llegó antes de lo que Tryggve había previsto. Obligado por circunstancias ajenas a su control, la cuarta mañana después de su conversación con Bjorn, se despertó y encontró a Freida desplomada cerca de los barriles de agua, donde había estado trabajando la noche anterior. Su piel había adquirido una palidez cerosa que delataba una exposición severa al frío, y su respiración era superficial e irregular, lo que sugería que su cuerpo estaba perdiendo la batalla contra el frío implacable. Otros dos esclavos la habían encontrado allí e intentaban despertarla con una urgencia cada vez más desesperada. Sus esfuerzos llamaron la atención de Astrid, la esposa de Eric, que se acercó con la eficiencia enérgica de alguien acostumbrado a lidiar con propiedades que habían dejado de funcionar correctamente. «Ponla en pie», ordenó Astrid, con un tono tan impasible como si estuviera hablando de un caballo cojo. El trabajo no se detiene porque una esclava decida que es demasiado delicada para el clima invernal. Pero cuando los esclavos lograron poner a Freida en pie, se tambaleó peligrosamente y habría vuelto a caer si no hubiera sido por sus brazos, que la sostuvieron. Sus ojos, cuando lograban enfocar, mostraban la confusión vidriosa que caracterizaba a alguien cuya mente ya no estaba del todo presente. «Está inútil en este estado», declaró Astrid tras observarla un momento. «Llévenla a los barracones de los esclavos y déjenla allí. Si se recupera, podrá volver al trabajo. Si no, bueno, el invierno siempre se lleva a los débiles». El desprecio casual de esas palabras, la insinuación de que la vida de Freida no tenía más valor que su capacidad para trabajar, golpeó a Tryggve con la fuerza de un golpe físico. Observó cómo los otros esclavos comenzaban a llevar, medio arrastrando, a la chica semi-inconsciente hacia el espacio estrecho y sin calefacción, donde se alojaban los esclavos del asentamiento durante sus pocas horas de descanso. Los barracones de los esclavos eran apenas más cálidos que el exterior, y sin la ropa adecuada ni los cuidados necesarios, el estado de Freida solo empeoraría. Había llegado el momento de actuar, estuviera preparado o no. Tryggve se levantó de su rincón con más rapidez y determinación de las que había mostrado en meses, con la pierna lesionada protestando, pero llevándolo adelante de todos modos. El brazalete de plata, oculto bajo su capa, parecía arder contra su pecho, donde lo había colocado cerca de su corazón. «Eric Stormson», gritó, con una voz que resonó en toda la casa comunal, con el tono autoritario que había utilizado en otras ocasiones para reunir a los guerreros antes de la batalla. «Una palabra.
si me concedes la cortesía. Las conversaciones en toda la sala se acallaron cuando los residentes se volvieron para observar este acontecimiento sin precedentes. Que el viejo guerrero exigiera una audiencia con el Jarl era bastante inusual, pero la autoridad en la voz de Tryggve recordó a todos los presentes que no siempre había sido una figura destrozada en un rincón. Eric, que había estado discutiendo las tareas del día con sus subordinados, levantó la vista con una irritación mal disimulada. «¿Qué pasa, viejo? Si vas a quejarte del frío, ahórrate el aliento. Todos aguantamos lo que tenemos que aguantar». Tryggve se acercó al Jarl, que estaba cerca del fuego central, con toda la dignidad que le permitía su pierna lesionada. Cuando se detuvo ante Eric, a pesar de que el joven estaba sentado, la imponente estatura de Tryggve seguía llamando la atención. «Vengo a discutir un asunto de interés mutuo», dijo formalmente. «Una contribución que deseo hacer al bienestar del asentamiento». La frase captó el interés de Eric, a pesar de su desdén inicial. Cualquier discusión sobre contribuciones a los recursos de la comunidad merecía una seria consideración, especialmente viniendo de alguien que había sido considerado nada más que una carga para esos mismos recursos. «Habla con claridad», dijo Eric, haciendo un gesto a sus consejeros para que se retiraran y les dieran privacidad para la negociación que estaba a punto de desarrollarse. Tryggve metió la mano bajo su capa y sacó el brazalete de plata, sosteniéndolo donde la luz del fuego podía captar y reflejar su intrincado trabajo en metal. Un murmullo recorrió a los observadores cercanos al reconocer tanto la calidad de la pieza como su importancia como uno de los tesoros perdidos de las incursiones de Tryggve. «Díaz, este brazalete fue mi parte del botín de la incursión de Lindisfarne», dijo Tryggve, con voz firme y formal. «Tiene suficiente valor como para comprar provisiones para el invierno en los puestos comerciales, lo suficiente como para aliviar la escasez de recursos que amenazáis nuestra comunidad». Los ojos de Eric se fijaron en la plata con la intensa concentración de un hombre que entendía perfectamente lo que se le estaba ofreciendo. El valor del brazalete sería sin duda considerable, posiblemente suficiente para comprar los suministros adicionales que podrían marcar la diferencia entre una comunidad que simplemente sobreviviera al invierno y otra que lo soportara con relativa comodidad. «¿Y qué pides a cambio de esta generosa contribución?», preguntó Eric, con un tono que sugería que ya sospechaba que la respuesta implicaría un beneficio personal para el viejo guerrero. «Dos cosas», respondió Tryggve. «En primer lugar, que la esclava irlandesa sea trasladada a un lugar más cálido y se le proporcione la ropa adecuada para sus tareas. Ha servido fielmente a este asentamiento y su estado actual no beneficia a nadie, ni siquiera en términos prácticos». La petición se formuló cuidadosamente para apelar a la naturaleza pragmática de Eric, más que a su compasión. Una esclava muerta o discapacitada de forma permanente representaba una pérdida de mano de obra y un desperdicio de recursos, mientras que una sana podía seguir contribuyendo a las necesidades del asentamiento. Y la segunda cosa, Eric pidió que fuera trasladada específicamente a mi servicio. «Necesito ayuda con las tareas diarias que mi lesión me dificulta, y ella ha demostrado ser capaz de realizar ese trabajo. A cambio, me haré responsable de su bienestar y me aseguraré de que siga siendo productiva». Este era el elemento crucial del plan de Tryggve. Al presentar el traslado de Frater como un acuerdo práctico que beneficiaría al asentamiento y al mismo tiempo liberaría a la comunidad de la responsabilidad de su cuidado, esperaba garantizar no solo su seguridad inmediata, sino también su protección a largo plazo bajo su tutela directa. Eric estudió el brazalete durante un largo rato, sopesando los beneficios inmediatos frente al precedente que podría sentar un acuerdo de este tipo. A su alrededor, los residentes de The Longhouse observaban con fascinación como testigos de una negociación que podría cambiar su comprensión de la dinámica social del asentamiento. «Ofreces una contraprestación valiosa», admitió Eric finalmente. «Pero ¿qué garantía tengo de que este acuerdo beneficiará realmente al asentamiento? Una esclava medio muerta, bajo la protección de un guerrero que ya no está en sus mejores años, podría convertirse simplemente en dos cargas en lugar de una». El desafío era directo y público, y requería una respuesta que estableciera la credibilidad de Tryggve como miembro valioso de la comunidad
o confirmara su condición de caso de caridad que se había extralimitado en su posición. Trigby se irguió hasta alcanzar su imponente estatura y por un momento las sombras de su legendario pasado parecieron reunirse a su alrededor como un manto de autoridad. Ofrezco mi juramento como guerrero y mi servicio a este asentamiento por cualquier contribución que aún pueda hacer. La niña será productiva, saludable y estará bien cuidada. A cambio, obtendrán recursos que necesitamos desesperadamente y eliminarán una carga de las preocupaciones diarias de la comunidad. El lenguaje formal y el porte digno recordaron a todos los presentes que estaban negociando con Trigby Beerholder, no solo un anciano inválido, sino un hombre cuyo nombre había infundido miedo a los enemigos de los mares del norte. La transformación fue sutil pero inconfundible y cambió toda la dinámica de la conversación. La respuesta de Eric determinaría no solo el destino inmediato de Freyda, sino también si Trigby podría recuperar el respeto y la autoridad suficientes para protegerlos a ambos durante las pruebas que el invierno aún les deparaba. El silencio que siguió a la formal propuesta de Trigby se tensó como la cuerda de un arco. Eric sopesó el brazalete de plata en la palma de su mano, cuyo considerable peso era un recordatorio tangible de los recursos que representaba. A su alrededor, los residentes del asentamiento se habían acercado, atraídos por el espectáculo sin precedentes del viejo guerrero de pie ante su jarl, como un igual en lugar de como un suplicante. Finalmente, Eric colocó el brazalete sobre la mesa de madera junto a su silla con deliberada solemnidad. «Tu oferta tiene mérito, Trigby Hombro Desnudo», dijo, utilizando el nombre completo del viejo guerrero por primera vez en años. «Pero el estado de la chica me preocupa. ¿De qué sirve una esclava que se derrumba por el frío? ¿Cómo puedo saber que este acuerdo no te supondrá simplemente la carga de cuidar a una inválida?» La pregunta contenía una trampa que Trigby reconoció inmediatamente. Si admitía la debilidad actual de Freyda, Eric podría rechazar el trato y, potencialmente, confiscar el brazalete de todos modos. Pero si minimizaba su estado, corría el riesgo de que Eric descubriera la verdad más tarde y se sintiera engañado. «La chica es fuerte», respondió Trigby con cautela. «Su estado actual es consecuencia de una protección inadecuada durante unas condiciones meteorológicas excepcionales. Si se le proporciona la ropa y el refugio adecuados, se recuperará rápidamente. Me juego mi reputación en esta valoración». Al otro lado del salón, Bjorn, el herrero, dio un paso adelante con el paso mesurado de alguien que ha tomado una decisión crucial. «Si me permite hablar, Jarl Erich», dijo formalmente, «puedo dar fe tanto de las capacidades de la chica como del juicio de Trigby en este asunto. He observado su trabajo y posee tanto fuerza como dedicación cuando está debidamente equipada para sus tareas». La intervención del herrero tuvo un peso significativo. Bjorn era respetado en todo el asentamiento por sus habilidades prácticas y su honestidad en los negocios. Su respaldo transformó la propuesta de Trigby de la súplica desesperada de un anciano en un acuerdo comercial respaldado por testigos creíbles. Eric estudió a ambos hombres durante un largo momento y luego desvió la mirada hacia Freyda, que seguía apoyada pesadamente contra los esclavos que la sostenían. Incluso en su estado de debilidad, algo en su porte, la forma en que mantenía la cabeza erguida, a pesar de su evidente angustia, sugería reservas de fuerza. Las duras circunstancias la habían agotado temporalmente, pero no la habían quebrantado de forma permanente. «Muy bien», declaró Eric por fin. «Acepto tus condiciones, Trigby Beerholder. El esclavo pasa a estar a tu servicio y se te asignarán unos aposentos más adecuados a tus nuevas responsabilidades. Pero ten claro que, si alguno de los dos resulta ser una carga para este asentamiento, el acuerdo terminará de forma inmediata y permanente». El peso de esa última advertencia quedó claro para todos los presentes. No se trataba simplemente de una transacción comercial, sino de una prueba de la capacidad de Trigby para transformarse de dependiente a colaborador. El fracaso probablemente significaría el exilio para ambos, una sentencia de muerte en pleno invierno. Una vez concluido el acuerdo formal, se comenzaron a tomar medidas prácticas de inmediato. Astrid, a pesar de haber descartado anteriormente la condición de Freyda, se acercó ahora con la eficiencia de alguien que implementa las decisiones de su marido.
Hay un trastero detrás de la chimenea principal que se puede despejar para que lo utilices, le informó a Trygve. Es pequeño, pero cálido, y proporcionará privacidad para cualquier cuidado que la niña necesite. En cuestión de horas, Trygve se encontró supervisando una transformación que parecía casi mágica por su rapidez. El trastero, una vez despejado de los objetos acumulados, reveló ser un espacio acogedor, calentado por su proximidad a la chimenea principal de la casa comunal. Aparecieron dos sencillos somieres, junto con colchones de paja y, lo más importante, gruesas mantas de lana que representaban un lujo en comparación con su anterior alojamiento. Freida, una vez debidamente calentada y alimentada con caldo caliente, comenzó a recuperarse gracias a la resistencia de la juventud y a su constitución fundamentalmente fuerte. El color volvió a sus mejillas. La confusión vidriosa se desvaneció de sus ojos y en un día ya se movía con algo parecido a su gracia habitual. Pero el cambio más notable fue la forma en que los residentes del asentamiento comenzaron a interactuar con ambos. Donde antes Trygve era ignorado o compadecido, ahora la gente lo buscaba para conversar sobre aventuras pasadas o pedirle consejos sobre asuntos que requerían experiencia y sabiduría. Se solicitaban sus opiniones, se reconocía su presencia y se valoraban sus contribuciones. Es notable, observó Bjorn durante una de sus visitas a su nuevo hogar. Les has recordado a todos que el respeto no es algo que desaparece en el momento en que un hombre ya no puede empuñar una espada. Hay otras formas de servir, otras formas de fuerza. Freida, por su parte, se adaptó a sus nuevas circunstancias con tranquila gratitud, ya que ya no tenía que realizar las tareas más humildes para todo el asentamiento. Ahora servía como asistente personal de Trygve, ayudándole con las tareas que le resultaban difíciles debido a su lesión, gestionando su pequeño hogar y asumiendo gradualmente responsabilidades que aprovechaban tanto su inteligencia como su trabajo. Su rutina diaria desarrolló un ritmo que parecía natural y significativo. Las mañanas comenzaban con Freida ayudando a Trygve a superar los retos físicos que le planteaba su pierna lesionada. Pero a medida que avanzaba el día, su relación evolucionó hacia algo más colaborativo que jerárquico. Ella le traía noticias de todo el asentamiento. Él compartía historias y sabiduría de sus años de experiencia. Y juntos comenzaron a contribuir a la comunidad de maneras que ninguno de los dos habría podido lograr por sí solo. El cambio en su estatus trajo consigo oportunidades inesperadas. Eric comenzó a consultar a Trygve sobre asuntos que requerían conocimientos históricos o pensamiento estratégico. Has visto más mundo que nadie en este asentamiento, admitió el Jarl durante una de esas consultas. Tu perspectiva sobre las rutas comerciales y los patrones estacionales podría resultar valiosa para planificar la primavera. Estas conversaciones revelaron que el aparente declive de Trygve se debía tanto a la exclusión y la falta de propósito como a la limitación física. Al tener un trabajo significativo y ser tratado con respeto, demostró que la edad y las lesiones no habían disminuido su agudeza mental ni su capacidad de pensamiento estratégico. Mientras tanto, la mejora de las circunstancias de Breda permitió que su inteligencia natural floreciera. Ya no agotada por el trabajo brutal y el alojamiento inadecuado, demostró ser capaz de gestionar cuentas domésticas complejas, organizar los suministros con notable eficiencia e incluso aportar ideas a los debates sobre la gestión del asentamiento que impresionaron a quienes se molestaron en escucharla. De modo que la transformación de su suerte creó ondas expansivas en todo Skarnhold que se extendieron mucho más allá de su situación personal. Otros residentes del asentamiento comenzaron a reconsiderar sus propias suposiciones sobre el valor y la contribución, cuestionándose si habían sido demasiado rápidos en descartar a aquellos que parecían débiles o diferentes. Pero su nueva estabilidad también atrajo la atención de aquellos que resentían ver a los marginados elevados a posiciones de respeto e influencia. No todos en el asentamiento celebraron su cambio de suerte, y las conversaciones susurradas en rincones oscuros sugerían que algunos veían su éxito como una amenaza al orden establecido. El invierno se intensificó y los recursos del asentamiento continuaron disminuyendo. A pesar de los suministros comprados con el brazalete de Trygve, comenzaron a surgir preguntas sobre si su acuerdo realmente beneficiaba a la comunidad
o simplemente redistribuía las dificultades de manera que favorecía a los que antes no tenían poder a expensas de aquellos que siempre habían tenido la autoridad. La revelación se produjo una mañana en la que el sol invernal colgaba bajo y pálido sobre el fiordo cubierto de nieve, proyectando largas sombras que parecían extenderse más allá del suelo helado. Freyda estaba ayudando a Tryggve a organizar la colección de herramientas y objetos personales que se habían ido acumulando poco a poco en sus aposentos, cuando sus dedos rozaron algo inesperado, cosido en el forro de su viejo baúl marinero. ¿Qué es esto?, preguntó ella, con el tono cauteloso de alguien que había aprendido a no dar por sentado que tenía derecho a examinar las posesiones de su amo sin permiso. «¡Tryggve!», exclamó él, levantando la vista de la figurita de madera tallada que estaba examinando, una pequeña representación de Thor que le había servido como talismán personal durante innumerables incursiones. «¿Qué has encontrado?». Los dedos exploradores de Breda habían localizado un pequeño objeto duro oculto dentro del forro de tela del baúl. Con el permiso de Treves, trabajó cuidadosamente en la costura hasta que reveló un compartimento oculto que ninguno de los dos sabía que existía. De ese espacio secreto, sacó un objeto que les dejó a ambos sin aliento por la sorpresa. Era un colgante, pero no una joya cualquiera. Elaborado en oro en lugar de plata, lucía la inconfundible artesanía de los artesanos reales. El diseño central presentaba un complejo patrón de nudos que rodeaba lo que parecía ser una representación del caballo de 8 patas de Odín, Sleipnir, pero trabajado con un nivel de detalle y materiales preciosos, que delataban que había sido encargado por alguien de extraordinaria importancia. Más significativo aún, el reverso del colgante tenía inscripciones rúnicas que Tryggve apenas podía distinguir en la tenue luz de sus aposentos. Mientras sus dedos curtidos trazaban los antiguos símbolos, su expresión pasó gradualmente de la curiosidad al asombro y a algo parecido al sobrecogimiento. «No puede ser», susurró, acercando el colgante a la luz que se filtraba por la pequeña ventana. «Pero las marcas son inconfundibles». Freyda esperó pacientemente mientras Tryggve estudiaba el artefacto. Su intuición le decía que lo que fuera que estuviera descubriendo resultaría significativo más allá de sus circunstancias personales. El rostro del viejo guerrero pasó por una serie de emociones que ella nunca le había visto mostrar. Confusión, reconocimiento y, finalmente, una especie de asombro que sugería que estaba viendo su propio pasado bajo una luz completamente nueva. «Freyda», dijo finalmente, con una voz tan grave que ella se inclinó hacia él. «¿Sabes qué es esto?». Ella negó con la cabeza, estudiando el hermoso pero misterioso objeto que parecía demasiado valioso para que lo poseyera un simple guerrero. «Es un colgante de reconocimiento real», continuó Tryggve lentamente, como si pronunciar las palabras hiciera más reales sus implicaciones. «Lleva el sello personal del propio rey Harald Fairhair. Pero, más que eso, la inscripción identifica al portador como alguien que ha prestado un servicio tan excepcional que le otorga no solo el favor real, sino también el parentesco consanguíneo con la casa real». La afirmación flotaba en el aire entre ellos como una presencia física. Freyda entendía lo suficiente sobre la sociedad nórdica como para reconocer que tal honor era prácticamente sin precedentes. Los reyes no adoptaban casualmente a guerreros en sus linajes, independientemente de su servicio o valor. «¿Cómo llegaste a poseer algo así?», preguntó con cautela. Tryggve colocó el colgante sobre la pequeña mesa de madera que había entre ellos, con las manos ligeramente temblorosas por las emociones que le costaba procesar. «Pensé que me lo había ganado por mi servicio en la guardia personal del rey durante las guerras de unificación. En una batalla cerca del fiordo de Hafris, donde salvé la vida del rey y cambié el rumbo de la contienda, lo que le aseguró la victoria sobre los reyes menores restantes». Hizo una pausa y se quedó mirando el colgante, como si contuviera las respuestas a preguntas que apenas comenzaba a formular. «Pero esta inscripción dice algo diferente. Habla de reconocer la sangre real existente, no de otorgar un parentesco honorífico. Reconoce a alguien que ya era de linaje real, pero que había sido separado de su derecho de nacimiento». Las implicaciones comenzaron a caer en cascada por sus mentes como piedras que desencadenan una avalancha. Si la inscripción del colgante era correcta, la ascendencia de Tryggve era algo completamente diferente de lo que él siempre había creído.
Su tamaño, sus habilidades naturales de liderazgo, su comprensión instintiva de la estrategia y el mando, rasgos que él había atribuido a dones personales, podrían reflejar en cambio una herencia que nunca había sospechado. Mi madre, dijo Tryggve lentamente, mientras los recuerdos que durante mucho tiempo había considerado irrelevantes comenzaban a cobrar un nuevo significado. Nunca hablaba de mi padre. Decía que había muerto en una incursión antes de que yo naciera, pero conocía las costumbres de la corte y el comportamiento noble, algo inusual para una simple viuda de granjero. Cuando era joven, a veces se le escapaban expresiones que sonaban más formales y refinadas que su manera habitual de hablar. Freida escuchó con atención mientras Tryggve seguía reconstruyendo fragmentos de su pasado que nunca habían tenido sentido hasta ese momento. Los misteriosos conocimientos de su madre, la forma en que ciertos nobles siempre lo habían tratado con un respeto que parecía exceder su rango oficial, la facilidad con la que había sido aceptado en el círculo íntimo del rey, todo ello comenzó a formar un patrón que pintaba su vida con colores que nunca había imaginado. Hay más, continuó Tryggve, girando el colgante para que la luz incidiera en otra sección de la inscripción rúnica. Este símbolo de aquí no solo indica sangre real, sino también ritos de sucesión. Quien quiera que lleve este colgante tiene un derecho legítimo a la autoridad real. La revelación los golpeó a ambos con la fuerza de un rayo iluminando un paisaje oscuro. Tryggve Bearshoulder, el guerrero olvidado y rechazado por su comunidad como una carga, el hombre que había pasado sus últimos años mendigando limosnas y caridad, era potencialmente un miembro de la línea de sangre real con derechos hereditarios que podían cambiar no solo sus propias circunstancias, sino toda la estructura política de la región. ¿Pero por qué se había ocultado esto? Breda preguntó, con su mente práctica centrándose inmediatamente en las preguntas que determinarían cómo se podía o se debía utilizar este descubrimiento. Si tu madre conocía tu herencia, ¿por qué no te lo dijo? ¿Por qué mantener en secreto una noticia tan trascendental? Tryggve consideró sus preguntas mientras examinaba la artesanía del colgante con una nueva comprensión. La sucesión real en aquellos días era violenta e incierta, dijo finalmente. Múltiples pretendientes significaban guerra civil, intentos de asesinato, la destrucción de linajes familiares enteros. Una madre sabia podría optar por ocultar el linaje de su hijo antes que verlo morir. Joven en busca de una corona que podría costarle todo lo demás, la sabiduría protectora de tal elección se hizo evidente mientras discutían las implicaciones. Al permitir que Tryggve creciera creyéndose un guerrero de origen humilde, su madre le había dado la oportunidad de desarrollar habilidades genuinas, ganarse el respeto por sus méritos en lugar de por su nacimiento, y, lo más importante, sobrevivir hasta la edad adulta sin convertirse en un objetivo para aquellos que podrían verlo como una amenaza para sus propias ambiciones. ¿Y ahora?, preguntó Freida en voz baja, ¿qué significa este conocimiento para ti, para nosotros, en nuestras circunstancias actuales? La pregunta iba directa al meollo de su nueva situación. El colgante representaba más que una curiosidad histórica o una identidad personal. Era un poder potencial que podía alterar drásticamente el equilibrio de autoridad dentro de Scarnhold y más allá. Pero ejercer ese poder requeriría una cuidadosa consideración de las consecuencias, que podían resultar tan peligrosas como beneficiosas. Tryggve estudió a la joven que le había mostrado una amabilidad tan extraordinaria, reconociendo que este descubrimiento afectaría a su destino tanto como al suyo propio. Cualquier decisión que tomara sobre cómo utilizar este nuevo conocimiento de su herencia determinaría no solo su propio futuro, sino también la seguridad y el bienestar de la única persona que había visto su valor cuando el resto del mundo lo había descartado. Eso, mi querida Freida, dijo lentamente, es una pregunta que requerirá tanto sabiduría como valor para responder adecuadamente. Pero una cosa es segura, ninguno de los dos se enfrentará solo a lo que venga después. Los días posteriores al descubrimiento del colgante transcurrieron en una neblina de cuidadosa planificación y creciente tensión. Tryggve se encontró atrapado entre el peso de su nuevo conocimiento y las realidades prácticas de su situación en Scarnhold. El colgante real, escondido una vez más en su compartimento secreto, parecía arder con posibilidades incluso cuando estaba fuera de la vista. Revelar su existencia prematuramente podría resultar catastrófico para ambos. Debemos actuar con cautela,
advirtió Tryggve a Freyda durante una de sus conversaciones nocturnas. La sangre real conlleva poder, pero también atrae enemigos. Hay hombres que han muerto por reclamaciones menores que lo que representa este colgante. Freyda, cuya mente aguda captó las implicaciones políticas más rápidamente de lo que Tryggve había esperado inicialmente, asintió con gravedad. Eric intentaría utilizar tu reclamo en su propio beneficio o te eliminaría como amenaza a su autoridad. Ninguna de las dos opciones nos beneficia. Sus conversaciones durante este periodo revelaron profundidades del carácter de Freyda que ni siquiera Tryggve había apreciado del todo. Sus años de cuidadosa observación, escuchando conversaciones mientras realizaba tareas menores, le habían proporcionado una visión de los asentamientos, la política y las personalidades de sus figuras clave que resultó invaluable al considerar sus opciones. «Hay algo más que debes saber», dijo ella una tarde, mientras se sentaban junto a su pequeño brasero, hablando en voz baja, como solían hacer cuando trataban temas delicados. «He estado observando el comportamiento de Eric desde que comenzó la escasez de alimentos. Está más preocupado de lo que deja entrever. Los suministros comprados con tu brazalete ayudaron, pero no durarán todo el invierno. He estado enviando exploradores para localizar otros asentamientos con los que poder comerciar, pero los informes no han sido alentadores». Esta información añadió urgencias a sus planes. Si Skarnhold se enfrentaba a una auténtica hambruna antes de la primavera, el orden social que los protegía actualmente podría colapsar rápidamente. En tiempos desesperados, las comunidades solían volverse primero contra sus miembros más vulnerables, y a pesar de la mejora de sus circunstancias, tanto Tryggve como Freyda seguían siendo forasteros que podían convertirse en chivos expiatorios si las condiciones se deterioraban aún más. El colgante ofrecía una posible solución, pero requería una sincronización precisa y una presentación cuidadosa. La herencia real de Tryggve podía, en teoría, inspirar respeto y obtener recursos de otros asentamientos, pero solo si conseguía establecer su legitimidad antes de que las circunstancias se volvieran tan desesperadas que la violencia pareciera preferible a la negociación. Sus deliberaciones se vieron interrumpidas por una visita inesperada. Beorn, el herrero, llegó a sus aposentos a última hora de la tarde, con una expresión que denotaba la gravedad de las noticias urgentes. «Barcos», anunció sin preámbulos. «3 embarcaciones se acercan desde el sur. Llegarán a nuestro puerto mañana por la mañana, y sus estandartes sugieren que no son comerciantes». La noticia provocó un escalofrío en Tryggve y Freyda que nada tenía que ver con el frío invernal. Los barcos inesperados en invierno podían significar invasores, refugiados desesperados en busca de refugio o enviados políticos con exigencias que el asentamiento podría no estar preparado para satisfacer. «¿Qué banderas enarbolan?», preguntó Tryggve, cuyos instintos guerreros se centraron inmediatamente en las implicaciones tácticas. «Eso es lo que me preocupa», respondió Bjorn. «Reconozco las marcas de mi juventud, cuando viajaba más. A menos que me equivoque, esos barcos pertenecen a Magnus el Rojo, sobrino de Harold Fairhair. Ha estado consolidando su poder en los fiordos del sur, reclamando autoridad sobre los asentamientos que deben lealtad a la corona». La revelación golpeó a Tryggve como un golpe físico. Magnus el Rojo era conocido en toda Noruega como un despiadado ejecutor de la autoridad real, alguien que consideraba la autonomía local como un insulto personal al legado de su familia. Su llegada a Skarnhold no podía ser una coincidencia. Había venido con un propósito específico, y ese propósito probablemente implicaba exigir un tributo o afirmar el control directo sobre el asentamiento. «¿Eric aún no sabe nada de esto?», preguntó Tryggve. «He acudido primero a ti», admitió Bjorn. «Hay algo en el momento elegido por Magnus que parece deliberado. Estamos debilitados por el invierno, aislados y vulnerables. Si ha venido a exigir la sumisión a la autoridad real, ha elegido el momento perfecto». Freyda había permanecido en silencio durante este intercambio, pero ahora se inclinó hacia adelante con la intensidad de alguien que había reconocido una conexión crucial. «Esta podría ser la oportunidad que hemos estado esperando», dijo en voz baja. «Si Magnus representa la autoridad real, entonces revelar tu herencia podría tener más peso que en circunstancias normales». La lógica era sólida, pero peligrosa.
Enfrentarse a Magnus con afirmaciones de parentesco real elevaría a Tryggvi a una posición de autoridad sin precedentes, o lo marcaría para su ejecución inmediata como pretendiente al trono. No habría término medio, ni oportunidad de retirar la afirmación una vez hecha. Hay otra consideración, dijo Tryggve lentamente. Si Magnus ha venido a afirmar el control real sobre esta región, revelar mi herencia no solo afecta a mi propia posición, podría desafiar directamente su autoridad. Los derechos de sucesión real podrían convertirme en un rival en lugar de un aliado. Las implicaciones crearon una red de posibilidades que se volvía más compleja cuanto más las examinaban. El éxito podría transformar a Tryggve de guerrero olvidado a autoridad regional, proporcionando protección no solo para él y Freida, sino también mejorando potencialmente las condiciones de todo el asentamiento. El fracaso probablemente resultaría en sus muertes y posiblemente en el castigo de la comunidad que había acogido a un pretendiente. A lo largo de esa noche de insomnio, perfeccionaron su estrategia con la meticulosa atención de generales que planean una batalla crucial. El colgante tendría que presentarse en el momento preciso y de la manera correcta, con testigos que pudieran verificar su autenticidad. El porte y la forma de hablar de Tryggve tendrían que reflejar una educación noble, en lugar de un origen guerrero común. Lo más importante era que tendrían que evaluar el temperamento y las motivaciones de Magnus antes de comprometerse con un curso de acción que no podría revertirse. El amanecer confirmó el informe de Bjorn. 3 barcos largos habían entrado en el puerto y sus tripulaciones ya estaban estableciendo una cabeza de playa con la eficiencia de operaciones militares experimentadas. Magnus era inconfundible, una figura alta y barbuda, cuya presencia imponía respeto y parecía cargar el aire a su alrededor con autoridad. Eric había sido despertado temprano para recibir a los visitantes inesperados, y sus apresurados preparativos sugerían que se trataba de un hombre sorprendido por acontecimientos que escapaban a su control. La habitual confianza del Jarl parecía tensa mientras se ponía sus mejores ropas y reunía a sus asesores de mayor confianza para lo que prometía ser una negociación crucial. «Ha llegado el momento», le dijo Tryggve a Freud mientras observaban los acontecimientos de la mañana a través de su pequeña ventana. «Lo que decidamos debe suceder hoy. Una vez que Magnus establezca su autoridad aquí, nuestra ventana de oportunidad se cerrará para siempre». Freida le tomó la mano, y su contacto transmitía tanto apoyo como determinación compartida. «Entonces lo afrontaremos juntos», dijo ella con sencillez. «Tú me salvaste la vida cuando a nadie más le importaba si vivía o moría. Ahora estaré a tu lado mientras reclamas lo que siempre te ha pertenecido por derecho». Sus palabras tenían un peso que iba más allá de la mera lealtad. En el espacio entre su acto original de bondad con la manta y este momento de riesgo compartido, habían forjado un vínculo que trascendía las categorías sociales que normalmente definían las relaciones en su mundo. Ella ya no era simplemente una esclava al servicio de un amo, ni él era simplemente un guerrero que protegía a una dependiente. Se habían convertido en compañeros en el sentido más auténtico, cada uno dispuesto a arriesgarlo todo por el bienestar del otro, mientras se preparaban para abandonar sus aposentos y enfrentarse a lo que les deparara el día. Drigg se aseguró cuidadosamente el colgante real bajo la ropa, colocándolo donde pudiera revelarse rápidamente cuando el momento lo requiriera. El peso del oro contra su pecho se sentía como una armadura y una carga, protección y responsabilidad, combinadas en un solo objeto que los elevaría a ambos o los destruiría por completo. El asentamiento exterior ya bullía de energía nerviosa, mientras los residentes especulaban sobre las intenciones de los visitantes y se preparaban para cualquier demanda o cambio que su presencia pudiera traer. Los niños se mantenían cerca de casa. Las posesiones valiosas se guardaban en silencio y las conversaciones tenían el trasfondo de personas que esperaban una alteración significativa de sus rutinas familiares. En la gran casa comunal, Eric estaba haciendo sus propios preparativos finales para la recepción formal de Magnus y su séquito. La evidente ansiedad del Jarl sugería que comprendía que este encuentro podía alterar fundamentalmente el futuro de Skarnhold, aunque no tenía forma de saber que los cambios más dramáticos no provendrían de las exigencias de Magnus, sino de las revelaciones sobre el viejo guerrero al que recientemente había permitido volver al círculo íntimo de su salón.
El escenario estaba listo para un enfrentamiento que pondría a prueba no solo el coraje de Tryggvi y la lealtad de Freyda, sino también su sabiduría combinada para navegar por las traicioneras aguas de la política real, donde un solo paso en falso podría costarles todo lo que habían luchado tan duramente por conseguir. La recepción formal comenzó con toda la ceremonia que Skarnhold pudo organizar en tan poco tiempo. Eric había dispuesto que se exhibieran sus mejores tapices en todo el gran salón, y el fuego central se había avivado hasta convertirse en una llama rugiente que proyectaba sombras danzantes en las paredes, decoradas con armas y escudos que hablaban del legado marcial del asentamiento. Los residentes se reunieron en filas ordenadas según su estatus social, creando una muestra viva de la jerarquía de la comunidad para sus visitantes reales. Inspección, Magnus el Rojo entró, con la presencia imponente de alguien acostumbrado a que toda la sala se reorganizara a su llegada. Su capa escarlata, ribeteada con armiño y sujeta por un broche dorado con el escudo real, lo identificaba inequívocamente como noble, incluso antes de que su séquito de guerreros armados entrara detrás de él. Sus pálidos ojos recorrieron a la multitud reunida con la mirada calculadora de un depredador, evaluando las posibles amenazas y oportunidades. Eric Stormson, declaró Magnus, con una voz que resonó con claridad en toda la sala, vengo con saludos del rey Harold y con autoridad para hablar en su nombre sobre asuntos de lealtad y tributos. El pronunciamiento formal provocó una oleada de inquietud entre los residentes reunidos. Las visitas reales para exigir tributos rara vez terminaban bien para las comunidades que ya luchaban con la escasez de recursos, y la actitud marcial de Magnus sugería que estaba dispuesto a hacer cumplir cualquier exigencia que pudiera plantear. Eric dio un paso adelante con toda la dignidad que le permitía su evidente nerviosismo. Nos honra con su presencia, mi señor. Skarnhold siempre ha sido leal a la corona, y estamos dispuestos a demostrar esa lealtad de cualquier manera que usted requiera. Lealtad, repitió Magnus, con un tono que sugería que encontraba el concepto más complejo de lo que la simple declaración de Eric daba a entender. Una bonita palabra, pero que requiere demostración más que mera proclamación. He venido porque han llegado informes al rey sobre los asentamientos de esta región que se han vuelto demasiado cómodos con la independencia, demasiado indiferentes con respecto a sus obligaciones para con la autoridad real. Desde su posición cerca de la parte trasera de la multitud reunida, Tryggvi sintió el peso del colgante oculto contra su pecho como una marca. Este era el momento que él y Freyda habían anticipado, la colisión entre la afirmación de la autoridad real de Magnus y la posible revelación de la propia herencia real de Tryggvi. Cada palabra de la confrontación que se estaba desarrollando ayudaría a determinar el momento y la forma adecuados para su intervención. ¿Qué obligaciones no hemos cumplido?, preguntó Eric, con una voz que denotaba un tono cuidadosamente controlado que sugería una ira creciente a pesar de su lenguaje diplomático. Magnus sonrió, pero su expresión no denotaba calidez alguna. El rey exige una demostración de lealtad por parte de todos los asentamientos de esta región. En concreto, exige un tributo suficiente para apoyar sus continuos esfuerzos por consolidar el reino. Oro, plata, provisiones y hombres sanos para sus fuerzas. Las exigencias golpearon a los residentes reunidos como golpes físicos. El oro y la plata eran escasos incluso en los mejores tiempos, y el invierno ya había agotado sus reservas de alimentos más allá de los límites aceptables. En cuanto a los hombres sanos, el asentamiento no podía permitirse perder trabajadores que eran esenciales para la supervivencia en el duro clima del norte. Mi señor, respondió Eric con cautela, hemos soportado un invierno difícil. Nuestros recursos son limitados y perder hombres de nuestra fuerza laboral amenazaría la supervivencia del asentamiento. Supervivencia, dijo Magnus, bajando la voz a un tono que parecía enfriar el aire a su alrededor. Una elección de palabras interesante. Quizás debería considerar si su supervivencia depende más del favor real o de acaparar recursos que por derecho pertenecen a la corona. La amenaza era inequívoca, y el silencio que la siguió se tensó con la tensión. Alrededor del salón, los residentes intercambiaron miradas preocupadas al darse cuenta de que su jarl se veía arrinconado en una posición en la que cualquier respuesta podría resultar catastrófica. Fue entonces cuando Tryggvi tomó su decisión. Había llegado el momento en que seguir callado sería tan peligroso como hablar, en que el riesgo de la inacción superaba los peligros de una acción audaz.
comenzó a abrirse paso entre la multitud. Su imponente altura y su porte decidido hicieron que la gente se apartara incluso antes de registrar conscientemente su acercamiento. Magnus el Rojo, llamó Tryggve, con una voz que transmitía la autoridad que una vez había utilizado para reunir a los guerreros en el fragor de la batalla. Quiero hablar contigo sobre un asunto de sangre real y antiguas obligaciones. La interrupción hizo que todas las conversaciones en la sala se detuvieran de inmediato. Magnus se volvió hacia el origen del inesperado desafío, entrecerrando los ojos al contemplar la impresionante estatura de Tryggve y la dignidad con la que se comportaba el viejo guerrero, a pesar de su evidente edad y sus heridas. ¿Y quién eres tú, anciano, para interrumpir los procedimientos entre tú, Jarl, y yo?, exigió Magnus, moviendo instintivamente la mano hacia la espada que llevaba a la cintura. Tryggve se irguió hasta alcanzar toda su imponente estatura, y en ese momento, las sombras de su legendario pasado parecieron reunirse a su alrededor como un manto de autoridad. La transformación fue sutil, pero inconfundible. Ya no se trataba simplemente de un guerrero envejecido que buscaba caridad, sino de un hombre cuya postura denotaba nobleza y autoridad ganadas con sangre y valor. «Soy Tryggve Bareshoulder», respondió con voz que resonaba con tranquila dignidad, «y traigo conmigo pruebas de mi ascendencia real que exigen reconocimiento según las antiguas leyes de sucesión y parentesco». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un trueno, y la expresión de Magnus pasó de la irritación a un intenso interés al darse cuenta de que la rutinaria afirmación de autoridad de la mañana se había convertido en algo mucho más complejo y potencialmente peligroso. El silencio que siguió a la declaración de Tryggve, el silencio se prolongó como la cuerda de un arco, tensada hasta el punto de romperse. Magnus estudió al viejo guerrero con la mirada calculadora de un hombre que había aprendido a reconocer tanto las amenazas genuinas como los faroles desesperados. A su alrededor, los residentes de Skarnholt, reunidos, contuvieron la respiración, conscientes de que estaban presenciando un momento que cambiaría su mundo, independientemente del resultado. «Herencia real», repitió Magnus lentamente. Su voz transmitía una mezcla de escepticismo y genuina curiosidad. «Esas son palabras peligrosas, anciano. Hay hombres que han muerto por reclamaciones menores que lo que usted parece estar sugiriendo». Tryggve miró fijamente a Magnus sin pestañear, con sus manos curtidas firmes mientras metía la mano bajo su capa. «No hago afirmaciones a la ligera, mi señor. Lo que llevo me lo dio su propio tío, el rey Harold Fairhair, en reconocimiento a la sangre que corre por mis venas». De su compartimento oculto, Tryggve sacó el colgante de oro y lo sostuvo donde la luz del fuego podía captar su intrincado trabajo en metal y revelar la inconfundible artesanía de los artesanos reales. Se oyó un suspiro colectivo entre la multitud reunida al reconocer la calidad y el significado del artefacto. Magnus se acercó. Su expresión pasó del escepticismo a un intenso escrutinio mientras examinaba el diseño del colgante. Su familiaridad con las insignias reales era evidente en la forma en que sus ojos seguían los patrones y símbolos específicos que lo identificaban como auténtico y no como una falsificación ingeniosamente elaborada. «¿Me permites?», preguntó Magnus, extendiendo la mano con la cortesía que reconocía la posible legitimidad de lo que estaba viendo. Tryggve colocó el colgante en la palma de Magnus y observó cómo el joven lo giraba para examinar tanto la cara como las inscripciones rúnicas en su reverso. El silencio se prolongó mientras Magnus estudiaba el artefacto con la pericia de alguien que había crecido rodeado de tales símbolos de autoridad real. «La mano de obra es genuina», admitió Magnus finalmente, con un tono de sorpresa en su voz. «Esto fue hecho por los orfebres personales del rey. Y estas runas», hizo una pausa, trazando los antiguos símbolos con un dedo, «hablan de reconocimiento de sangre, no de parentesco honorífico». La distinción era crucial, y todos los presentes que entendían las implicaciones reconocieron que Magnus acababa de confirmar la autenticidad del colgante. No se trataba de una recompensa por un servicio excepcional, sino del reconocimiento de la existencia de sangre real que de alguna manera había permanecido oculta hasta que las circunstancias exigieron su revelación. «¿Cómo lo has conseguido?», preguntó Magnus, con el respeto cauteloso de alguien que se dirige a un posible igual en lugar de despreciar a un presuntuoso plebeyo.
Tryggve respondió con la firmeza de un hombre capaz por fin de decir verdades que habían permanecido ocultas durante toda su vida. Mi madre se llevó a la tumba los secretos sobre mi ascendencia. Solo ahora, en mi vejez, he descubierto toda la verdad sobre mi herencia. El colgante estaba escondido entre mis pertenencias, esperando el momento en que su revelación pudiera ser útil. Por justicia, más que por simple ambición personal, Magnus estudió a Tryggve, enfrentándose a la intensa concentración de alguien que intentaba conciliar esta revelación con su conocimiento de la genealogía real. Si lo que afirma este colgante es cierto, entonces no solo eres de sangre real, tienes derechos de sucesión que podrían desafiar la autoridad existente. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una espada a punto de caer. A su alrededor, los residentes de Skarnhold comenzaron a comprender que estaban presenciando algo mucho más significativo que una simple disputa sobre tributos. Estaban presentes en el momento en que un miembro oculto de la línea de sangre real reclamaba su legítima herencia. No desafío la autoridad legítima de nadie, respondió Tryggve con cautela. Solo busco el reconocimiento de lo que siempre ha sido cierto y la protección de aquellos que me han mostrado lealtad y amabilidad cuando yo no tenía nada que ofrecer a cambio. Sus ojos encontraron a Freida entre la multitud, y la mirada que se cruzaron entre ellos transmitía todo el peso de su viaje compartido desde la desesperación hasta la esperanza. Ella se enderezó bajo su mirada. Ya no era la esclava acobardada que una vez había sido descartada como prescindible, sino una joven cuyo coraje y compasión habían ayudado a transformar no solo sus propias circunstancias, sino también la vida de un hombre que había olvidado su propio valor. Magnus siguió la mirada de Tryggve y pareció comprender algo de la dinámica en juego. La chica dijo, con un tono que denotaba una nueva comprensión, ella es quien, con su bondad, reveló tu verdadera naturaleza. Su sacrificio me salvó la vida, y me recordó que la nobleza tiene poco que ver con el nacimiento y mucho que ver con el carácter, confirmó Tryggve. Si voy a reclamar el reconocimiento real, no lo haré para mi beneficio personal, sino para proteger a quienes merecen protección y para servir a la justicia allí donde se ha negado. Magnus asintió lentamente. Su expresión reflejaba a un hombre haciendo cálculos que afectarían mucho más que la situación inmediata en Skarnhold. El rey querrá ver este colgante y escuchar tu historia directamente. Tales reclamaciones no pueden ser resueltas solo por la autoridad regional. La declaración tenía el peso de una decisión trascendental. Magnus había decidido tratar la reclamación de Tryggve como potencialmente legítima en lugar de descartarla como una pretensión. Pero la resolución final requeriría un juicio real que podría elevarlos a todos o destruirlos por completo. Entonces iremos al rey, respondió Tryggve con la voz cargada de la tranquila dignidad de un hombre que había encontrado el camino de vuelta a su verdadero yo. Y afrontaremos cualquier juicio que nos espere con el honor intacto y la conciencia tranquila. 6 meses más tarde, cuando los primeros brotes verdes de la primavera surgieron de la tierra descongelada alrededor de Skarnhold, la transformación tanto del asentamiento como de su residencia más improbable se había convertido en leyenda. El gran salón que antes resonaba con susurros de escasez y exclusión, ahora resonaba con risas y las voces seguras de personas que habían aprendido a ver el valor en lugares que nunca habían pensado buscar. Tryggve se situó a la cabecera de la larga mesa donde los líderes del asentamiento se reunían para sus reuniones semanales del consejo. Su porte transmitía la tranquila autoridad de un hombre que había recuperado no solo su herencia, sino también su sentido de la vida. El reconocimiento real que el rey Harald le había concedido finalmente conllevaba responsabilidades que iban mucho más allá de la reivindicación personal. Como pariente reconocido del trono y guardián designado de los asentamientos del norte, Tryggve ejercía ahora una influencia que se extendía por toda la región, pero el cambio más notable no estaba en su estatus oficial. Estaba en cómo se había ganado ese estatus y cómo lo estaba utilizando. El juicio del rey no se había basado únicamente en la autenticidad del colgante, sino en el carácter que Tryggve había demostrado en los años transcurridos desde que su lesión le había despojado de su orgullo de guerrero. Magnus el Rojo, en su informe a la corte real,
había hablado extensamente sobre la transformación del viejo guerrero de hombre destrozado a protector de los vulnerables. La medida de la sangre real, había declarado Harold Fairhair durante la ceremonia formal de reconocimiento, no reside en su existencia, sino en cómo obliga a su portador a servir a los demás. Drake Beershoulder ha demostrado ser digno de parentesco no a través de la conquista o la gloria, sino a través del valor para defender a aquellos que no tenían defensor. Raider se sentaba a la derecha de Trigby durante estas reuniones del consejo. Su posición como su principal asesora era motivo de asombro para los visitantes que no habían sido testigos de su extraordinario viaje. Ya no era una esclava, sino que había sido liberada formalmente y se le había concedido el estatus de consejera de confianza, cuyas percepciones sobre las necesidades y preocupaciones de la gente común habían resultado inestimables para el gobierno del asentamiento. Su transformación de esclava impotente a líder influyente se había convertido en un símbolo de los cambios que el liderazgo de Trigg había traído a toda la región. Las mejoras en Scarnhold eran evidentes en todas partes. La población del asentamiento había crecido a medida que se difundía la noticia de un lugar donde el valor se medía por el carácter y no por el nacimiento, donde aquellos que habían sido rechazados en otros lugares podían encontrar un propósito y dignidad. Se habían creado nuevos talleres, las relaciones comerciales habían florecido, y la prosperidad de la comunidad había atraído a artesanos y agricultores que aportaban habilidades que beneficiaban a todos. Eric Stormson, que al principio resentía el drástico cambio de autoridad, había llegado a apreciar poco a poco cómo el liderazgo de Trigva había elevado la posición del asentamiento en toda la región. Pensaba que la sangre real significaba arrogancia y exigencias de tributos, admitió durante una conversación una noche. En cambio, nos has traído una prosperidad que nunca hubiéramos podido alcanzar por nuestra cuenta. La ironía no se les escapó a ninguno de ellos. La mayor fortaleza de Trigov como líder no provenía de su herencia real, sino de los años que había pasado experimentando la impotencia y la exclusión. Su comprensión de lo que significaba ser rechazado y olvidado lo había convertido en una persona única y cualificada para identificar y fomentar el potencial de otras personas que habían sido igualmente ignoradas. Bjorn, el herrero, se había convertido en el residente más próspero del asentamiento, y su fragua producía ahora artículos muy codiciados en todos los territorios del norte. El aumento del comercio había traído prosperidad a muchas familias, pero la mayor satisfacción de Bjorn provenía de una fuente completamente diferente. Nos has recordado a todos que la fuerza no es algo que se pierde cuando el brazo que empuña la espada se debilita, le dijo a Tregve. La verdadera fuerza reside en levantar a los demás cuando han caído. Cuando la sesión del consejo vespertino concluyó y los participantes comenzaron a dispersarse hacia sus hogares, Tregve y Freida permanecieron en la mesa, compartiendo el cómodo silencio de dos personas que habían capeado tormentas juntas y habían salido fortalecidas de la experiencia. ¿Alguna vez piensas en aquella noche?, preguntó Breda, con el tono reflexivo que solían adoptar sus conversaciones cuando estaban a solas. Cuando te di mi manta, Ruge sonrió, y su rostro curtido se arrugó con auténtica calidez. Pienso en ello todos los días. No porque me salvara la vida, aunque sin duda lo hizo. Pienso en ello porque me recordó quién quería ser cuando todo lo demás había desaparecido. Ella asintió, comprendiendo el significado más profundo de sus palabras. Cuando pienso en cómo te negaste a quedártela a la mañana siguiente, me enseñaste que la verdadera generosidad no consiste en dar, consiste en reconocer cuando otra persona necesita ayuda más que tú. Su conversación se vio interrumpida por la llegada de un mensajero con noticias de la corte del rey. El pergamino que llevaba contenía una invitación que los alejaría de las comodidades familiares de Scarnholz. Harold Fairhair solicitaba su presencia en la corte para ayudar a establecer nuevas políticas, el trato a los esclavos y la integración de los antiguos marginados en puestos de responsabilidad en todo el reino. Parece que nuestro trabajo aquí es solo el comienzo, observó Drigg mientras leía la citación real. El rey quiere difundir estas ideas a otros asentamientos, otras regiones. Freida consideró las implicaciones de tal viaje, reconociendo tanto sus oportunidades como sus desafíos. ¿Aceptarán? Grave miró alrededor del salón que se había transformado de un lugar de exclusión y escasez en un símbolo de esperanza y comunidad.
Luego miró a la joven que había iniciado toda esta transformación con un solo acto de bondad desinteresada, y su respuesta llegó sin vacilar. Aceptaremos, dijo con firmeza, juntos, porque las lecciones más importantes que hemos aprendido no pueden quedar confinadas dentro de los límites de un asentamiento. Deben difundirse por todas partes, donde quiera que la gente haya olvidado que la verdadera nobleza reside en cómo tratamos a aquellos que no tienen nada que ofrecernos a cambio. Mientras la primavera seguía avanzando inexorablemente por el paisaje del norte, su historia ya había comenzado a extenderse, llevando consigo la idea radical de que el valor no viene determinado por el nacimiento o la fuerza, sino por el valor de mostrar bondad cuando la bondad requiere sacrificio, y la sabiduría de reconocer que, a veces, lo más poderoso que podemos hacer es ofrecer nuestra única manta a alguien que la necesita más que nosotros.